Bueno chicos, muy buenos días. Recuerden que la sesión 9 se trata acerca de la relación de la descripción con la situación del tema. Un título un poco complejo, pero que a medida que vaya pasando la clase, pues vamos a ir comprendiendo. Para poder entender cuál es la relación entre la descripción y la situación de un tema, que son dos características o factores que ya hemos visto en clases anteriores, es necesario que conozcamos primero cómo cómo se clasifica las diferentes estructuras del texto expositivo. Como el profe Freddy les acaba de indicar, los cuentos tienen una estructura, o sea, una introducción o un inicio, un nudo, un desenlace. ¿Sí? Si es ternario o quinario, ya son 5 partes. Entonces, nosotros ya en el video anterior observamos cómo el texto expositivo tiene 3 partes esenciales, ¿cierto? Que es la introducción, desarrollo y conclusión. Pero en ese video solamente observamos este tipo de texto que era el descriptivo. En este momento vamos a observar otros subtipos de textos. Acuérdense que no solo está el descriptivo, sino también hay otros subtipos de texto expositivo. ¿Sí? Para el tipo de texto expositivo, entonces se puede usar, está también el que clasifica, el que compara y contrasta, el que muestra un problema y luego una solución. Entonces vamos a ver las estructuras de estos diferentes subtipos, cómo van cambiando, cómo varían, ¿sí? Dependiendo de la intención de ese texto. Por ejemplo, en el texto expositivo descriptivo, observamos que la introducción tiene conceptos y enunciados con un lenguaje abstracto. Ya habíamos visto que en el primer párrafo inicialmente pues se trata de amenizar al lector, de darle una introducción, de animarlo a leer y de darle datos algo generales acerca del tema. Ya en el desarrollo, pues explican datos más específicos. Recordemos que la intención de todos estos textos es transmitir información, ¿cierto? Y en el descriptivo, que es el primero, pues su intención es describir, como su nombre lo dice, de forma muy específica los datos, ¿sí? Que se están brindando. Para este caso, entonces, en el desarrollo, tenemos ese tipo de información, ¿sí? Ya muy específica, dependiendo de la relacionadas con la utilidad, la extensión, el origen. Y de conclusión observamos siempre una síntesis, un párrafo que nos resume o nos recopila otra vez toda la información. Entonces vamos a mirar acá el ejemplo de un texto expositivo descriptivo, la estructura. Entonces miren acá, la célula eucariota vista a través del microscopio. Hay un párrafo de inicio que empieza con hace cerca de un siglo. Ya se sabía que las células eucariotas tenían una membrana celular, un núcleo y una región semilíquida. Entonces miren que me dan datos generales para animar al lector a seguir con la lectura, con el texto. Luego entonces acá nos muestra, ya sería la parte del desarrollo, donde nos empieza a describir qué es la membrana celular, describir luego en qué las partes que tiene la membrana celular, ¿sí? Entonces, toda es una descripción que nos cuenta cómo son cada uno de estos componentes. Y ya al finalizar está el cierre del texto expositivo descriptivo, que es un párrafo que me concluye toda la lectura. Acá dice, en conclusión, gracias a estas moléculas que la componen y a la manera como se disponen en ella, la membrana celular se encarga de aislar el contenido de la célula. ¿Sí ven? Entonces, recopila acá, hace una síntesis de todo lo que leímos anteriormente. Entonces, esa es la estructura del texto expositivo descriptivo. Vamos a mirar entonces, a continuar con la clase acá. Vamos a mirar el segundo subtipo, es la clasificación tipología. Entonces, la introducción es un anuncio de que existen varios elementos. Luego en el desarrollo me va a mostrar cómo se clasifican esos elementos y cómo se relacionan entre sí. Y al final una breve conclusión. Vamos a mirar por acá
ejemplo este texto. Entonces miren que en el inicio me cuentan más o menos que existen varias cosas, varios elementos acerca de los huesos. Luego me muestra la clasificación de los huesos, ¿sí? Los huesos se clasifican en largos, planos y cortos. Y luego ya me muestra un cierre de la lectura en el cual también me recopila la información anterior, ¿sí? Vamos a mirar el comparación-contraste. Entonces, en el comparación-contraste, ¿cómo se inicia el texto? También transmite información como todos los expositivos, pero en este caso, entonces en la introducción hay una constancia, empieza con la constancia de la existencia del contraste que se va a exponer. Es decir, se expone la situación de comparación de cualquier tema. Luego en el desarrollo, pues se explica el contraste o la comparación y siempre en la conclusión hay un resumen. Vamos a mirar entonces el texto de contraste. Acá, por ejemplo, el que ya trabajamos acerca del sistema locomotor. Entonces, acá vamos a mirar que efectivamente todo esto es como el inicio, pero acá hay una parte específica que es la de comparación, contraste. Entonces ya todo esto fue la introducción donde nos dijeron que hay una existencia de elementos a comparar. Luego acá en la comparación vemos que por ejemplo me contrasta este anterior con ventral y frontal, me comparan las diferencias posterior dorsal, superior cefálico craneal, inferior caudal, etcétera. ¿Sí? Miren que es pura comparación y aquí al final pues generalmente aparece ya un cierre, aunque este texto no tiene un párrafo de cierre, lo debería tener para cumplir con la estructura completa, ¿sí? Donde haya un resumen. Vamos acá rápidamente entonces al problema solución. En el problema solución primero se arranca en el primer párrafo explicando que hay un problema, entonces eso atrapa al lector. ¿Cómo así que hay un problema? Vamos a mirar por qué, qué pasa. Luego en el desarrollo se explica la solución, entonces se le da a ese lector como el remedio a ese problema que al inicio se le describió y en la conclusión se le dan esos beneficios. Acá entonces, el típico problema-solución es el texto que ya trabajamos de los peligros de la comida chatarra. Miren que en los primeros párrafos, en el primer párrafo se empieza contando el problema que hay, ¿cierto? Hay un problema de comida chatarra, de mala alimentación a nivel mundial. Luego, entonces, ¿qué nos pasa en el desarrollo? En el desarrollo ya nos empiezan a contar que hay una solución, ¿sí? Todo esto hace parte del problema y ya hay una solución acá. Nos dicen, no, es que, hasta acá al inicio nos cuentan el problema, ¿cierto? Todo el problema y lo que genera acá, ya hay una solución. Ay, mira que hay una comida chatarra que puede ser sana. Y al final, miren que hay un párrafo de cierre, ¿sí? Donde nos recuerdan la importancia de este fenómeno, donde nos recuerdan el problema de consumir comida chatarra y cómo se puede reemplazar por una comida sana, por una alimentación sana. Entonces miren que al final, en el último párrafo, se mostraron los beneficios. Está el pregunta-respuesta, no lo tengo aquí ejemplificado, pero inicia con una pregunta. Yo sé que hay textos que ustedes los han visto y luego es la respuesta en el párrafo y luego un cierre también. En el causa-consecuencia, entonces se inicia con el anuncio de la causa o la consecuencia del fenómeno. Luego se exponen los elementos desencadenantes con enumeraciones, descripciones, efectos. Acá en el desarrollo siempre hay una descripción y al final la importancia del fenómeno. Vamos a mirar entonces el texto que trabajamos al inicio, que es la importancia de una alimentación infantil. Entonces miren que se inicia describiendo que durante la infancia se establecen hábitos alimentarios, en lo posterior serán difíciles de cambiar. Ahí me empiezan a introducir en el texto describiendo las causas del problema, ¿cierto? Sí, o las causas del fenómeno que está sucediendo. En este caso, si en los niños hay una buena alimentación, unos buenos hábitos de alimentación, entonces hay una consecuencia. Acá empezaron describiendo la causa. Luego, entonces en el desarrollo empieza a describir todo, a describir cada paso acerca de esa causa y de esas posibles consecuencias. Y miren que al final
hay un párrafo de cierre que también me concluye todo lo anterior. Dice, finalmente, una alimentación saludable le brinda al organismo una gran variedad de alimentos en cantidades suficientes para un adecuado crecimiento, desarrollo y mantenimiento, etc. Es decir, que ya es una recopilación o una síntesis de todo lo anterior. ¿Sí? Ese sería donde me muestra la importancia del fenómeno, ¿cierto? Donde me muestra la importancia de que los niños tengan hábitos saludables desde la niñez. Está el ilustración también, que es un dibujo, un gráfico, una imagen, pero en la introducción hay un pedacito chiquitico con texto que me orienta hacia qué me va a hablar la imagen y luego una recopilación de datos también. Entonces vamos a mirar este texto acerca de la nutrición de los vegetales. Miren que me inicia con un párrafo que me cuenta más o menos de qué me va a hablar. Luego me muestra un modo de esquema, ¿sí? La explicación y con dibujitos y con relaciones entre los dibujos y las diferentes tipos de alimentación en las plantas, de nutrición en las plantas, y ya luego me cierra con un párrafo que me hace una síntesis. Recuerden que ese párrafo que hace síntesis es muy importante siempre.